Todo pasa por la radio. A continuación, entrevistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Si digo Ana Caranta, para ustedes obviamente no les suena conocido. Si ligo a Ana Caranta con Diego Martínez y con toda una historia que muchos de ustedes conocen, que los que a lo mejor no conocían tan de cerca la situación la fueron viviendo a través de las redes sociales, de este largo periplo que empezó, como decía, como nos contaba Diego, hace un tiempito atrás en la lejana Tierra del Fuego, y que a partir de allí se proyectó hacia Latinoamérica y después al mundo. Y entonces ahí ya uno entra en cuestión, ¿no? Y sobre todo porque uno lo conocía a Diego de antes, ¿no? Ana no tengo el gusto de conocerla ahora. Y de alguna manera, cuando la veo a Ana, pienso en aquello que dijo, ¿no? La vi en Buenos Aires y quedé flasheado. Y bueno, razón tiene el hombre para quedar flasheado. ¿Qué opinas, Matías, vos? Matías se me concentró en otra cosa y ya no vuelve más. ¿No? ¿Escuchaste lo que dije? No. No, perdón, ¿cómo decís? No, que yo digo, viéndolo a Ana, cobra sentido aquello que dijo... Dijo Diego, sí. Quedé flasheado. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, Diego nos contó su periplo, el periplo de ustedes, a través de la óptica de un hombre. En este caso, lo tuyo es bastante distinto, porque en este trayecto, además de haber compartido un montón de experiencias, de culturas distintas, de pueblos distintos, de realidades distintas, también en ese trayecto tuviste 2 hijos. Sí. Y esto, digo, desde el punto de vista tradicional, ortodoxo, complica las cosas, ¿no? Así que me interesa el punto de vista tuyo, tal vez del enfoque de cómo empezó esta historia, así que me la cuentes, pero básicamente cuando toman la decisión de agregarle a este periplo por el mundo los descendientes, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando decidimos hacer familia con Diego ya llevábamos 4 años viajando. Entonces la manera de pensar y de ver las cosas ya era bastante distinta a cuando salimos. Y la posibilidad de tener hijos viajando era factible. Yo no era una cosa completamente imposible, pero repito, porque ya llevábamos muchos años viviendo así. Uh-huh. No es que estábamos en un modo de vida sedentario y tuvimos hijos y salimos de viaje. Entonces, de alguna manera ya estábamos muy familiarizados con el hecho de movernos, de ser extranjeros, de enfrentar situaciones distintas. Y bueno, la decisión de tener el niño vino cuando estábamos por Nepal, por la India. Recuerdo que miramos, teníamos, creo que Diego lo contó, pero refresco, miramos el mapa del mundo y pensamos que queríamos seguir viajando. Estábamos muy bien en aquel entonces, muy muy felices, muy llenos con lo que estábamos viviendo. Entonces miramos el mundo así, pensando en Asia, en China, en la India, en África. Y por otro lado, teníamos ganas ya de tener un hijo, ¿no? Entonces, las posibilidades era dejar de viajar para tenerlo, pero de alguna manera eso era renunciar al sueño que estábamos cumpliendo y frustrarnos para tener el hijo, y no iba con nuestra manera de ver las cosas. La otra era pensar, tendremos el hijo cuando terminemos el viaje, lo que tampoco nos cerraba porque teníamos ganas de ser jóvenes y de compartirlo ahora. Entonces, bueno, quedaba la última, que era tener un hijo viajando, ¿no? El embarazo teóricamente dura 9 meses, ¿no? En ese trayecto, ¿tu embarazo fue normal? ¿No te impidió seguir viajando? El embarazo estuvo perfecto. Yo igual dejé de viajar durante ese tiempo. O sea, tenía ganas de casita, de armar un nido, de enfocarme. Estaba completamente metida hacia adentro, lo que le pasa a muchas mujeres cuando se embarazan, y no me interesaba en ese momento seguir absorbiendo de afuera. O sea, el viaje para mí en ese momento era un viaje interno enfocado en lo que me pasaba.
Pero fue muy interesante el hecho de que al haber conocido mucha gente que tuvo embarazos y partos de una manera bastante alternativas, fuera del sistema tradicional médico, cuando yo me embaracé tomé decisiones que sorprendieron un poco, que fue tener un embarazo con poco seguimiento médico y un parto en casa. Cuando nace el primero, que es varón o mujer? Varón. Varón. ¿Que hoy tiene cuánto? Tiene 6. 6 años. Cuando nace tu hijo, ¿ahí sí reanudan o pasa un periodo de tiempo más todavía? Mael nació en España, yo me embaracé en la India. Tuvimos un problema de visa y justo conocimos a una partera con la que hicimos amistad, que vivía en los Montes Valencianos y que nos invitó allá para asistirnos, ¿no? Entonces nos fuimos con unos 5 o 6 meses de embarazo a Valencia. Mael nació y estuvimos los 3 primeros meses allá, y con 3 meses nos volvimos a la India. Estuvimos unos meses más en el pueblo donde me había embarazado, que es un pueblo al borde del Ganges, donde hacíamos mucho yoga, qué sé yo, y reanudamos el viaje en una furgoneta primero, no en la bicicleta. Uh-huh. Sí. O sea que Mael con 9 meses ya estaba cruzando una ruta de las Himalayas del norte de la India, muy espectacular, y completamente adaptado al viaje, ¿no? ¿Cómo se fue adaptando el niño, el bebé primero y el niño después? No, es que yo creo que los niños se adaptan a lo que sea. O sea, vos les pones una realidad y es la realidad, ¿no? Y se adaptan muchísimo más rápido que un adulto. O sea, es muy, muy natural el proceso. Mael es muy viajero, además. ¿Sí? ¿Cómo hiciste con los idiomas, por ejemplo? ¿En qué sentido? ¿Ustedes hablan castellano? Sí. ¿Y él habla castellano y también algún otro idioma o no? Sí, la primera palabra de Mael fue en nepalí. Que, a ver si lo encuentro, creo que era kukur, que significa perro, porque vivimos con una familia nepalí, tenía un perro y Mael. Ajá. Los chicos con los perros siempre establecen un contacto. Sí, entonces, bueno, kukur. Claro. Encima es una palabra fácil. Entonces fue atrapando palabritas así, pero era muy chiquito. Y cuando llegamos a la China, Mael cumplió 2 años y es el idioma que adoptó, además del español, fue el mandarín. Lo habló bastante bien, sí. Y el inglés, que es un idioma que nosotros usamos mucho, él lo tiene, no lo habla bien, pero lo entiende, lo tiene ahí muy presente. Como fonética, digamos, claro. Sí, lo entiende. Está bien. Y si lo necesita por ahí, lo saca. Y yo ahora estoy, porque me lo pidió, empezando a hablarle en francés, que lo tenía un poco de lado para que no sea tanto. Pero sí. Digamos que Ana estuvo hasta los 20 años en Francia, ¿no? Claro, yo nací en Francia y me crié allá. Y estudiaste secundario y algo de... Estudié allá y hasta el primer ciclo universitario. Uh-huh. Sí. Y después te viniste a la Argentina. Sí. Y ahí lo conociste a Diego. Y ahí lo conocí a Diego, sí, en la calle. Ya les contó, me Sí, parece. sí. Nos contó la anécdota. ¿Qué recordás de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud en Francia? Muchas cosas. Así recuerdos. Sí, que marcaron tu vida o que te dieron alguna... Siempre hay hitos en la vida de uno que le van marcando un poco el camino, ¿no? Seguro, sí. Bueno, mira, por lo que creo que me llevó mucho a la fantasía del viaje, primero mi viejo era mucho de contar relatos de viaje que él había hecho en la juventud y qué sé yo, que no sé a qué punto eran ciertos, pero que eran fantásticos, era fabuloso escucharlo, contarlo cómo andaba a caballo por las pampas o se había perdido solo en la selva cerca del Machu Picchu o se había cruzado toda España con un paraguas a dedo. Entonces estaba todos esos relatos de mi padre y un tío mío que es muy muy cercano que era muy viajero también, es muy viajero. Entonces todos los años se iba y volvía con las diapositivas, que es lo que se hacía en la época. Y era el momento más grato al final de las vacaciones encontrarnos con ellos en la sala oscura y él hacía las proyecciones de mundos, o sea, completamente otros, ¿no? Que sea de andino a africanos, a asiáticos, y él nos iba contando atrás y veíamos esas imágenes con el ruidito de la diapositiva cada vez que cambia y era un momento fantástico para mí, muy...
muy inspirador también. ¿Cuál es tu profesión? Mira, yo lo que estudié fue cine, arte del espectáculo, fotografía. Ahora mi profesión, lo que yo hago para vivir fue cambiando muchísimo. Vivimos unos años haciendo exposiciones con mi fotografía, trabajando mucho con eso, y ahora estoy escribiendo mucho y me estoy volcando más hacia la escritura. ¿Quién fue el inspirador del viaje? No, yo creo que fue el encuentro que produjo el viaje. O sea, Diego tenía eso en él, y yo también. Él tenía como una especie de urgencia por hacerlo, yo menos, porque acababa de llegar a la Argentina. O sea, yo lo tenía en la mente, pensaba, quiero cruzarme toda Latinoamérica a dedo y conocer, pero él tenía 28, iba a cumplir 29 cuando lo conocí, y su gran sueño era cumplir los 30 en el viaje, ¿no? Hacer un gran cambio a esa edad. Entonces, entre los dos lo empezamos a fantasear y lo armamos. Sí. O sea, ¿comenzó como una pequeña aventura o comenzó proyectándose ya desde el comienzo hacia una cuestión más importante, más abarcativa? Bueno, mira, no, la idea era un año de viaje y volver a Buenos Aires, a una vida más común. Para nosotros un año de viaje ya era una gran aventura en ese momento. Por supuesto, claro. Pero jamás pensamos que íbamos a adoptar el viaje como modo de vida. No, eso se fue dando después. Sí. ¿Y ahora qué? Es decir, primero viene el niño, después la niña. Uh-huh. Con la misma partera. Con la misma partera. Que viajó de España a China, sí. Ah, no me digas. Sí, muy amiga, sí. Y la aparición de la niña, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Y cada vez que hay un nuevo miembro en la familia, todo cambia, ¿no? Es un nuevo equilibrio para encontrar. Pero nada, le sumó más contraste al grupo. Ella es muy distinta, sí, al nene, así que... Y bueno, es un ser individual. Claro. Tiene que tener sus particularidades. Sí, claro. ¿Complica más tener dos niños ahora y seguir el viaje? Sí, no. Sí, porque somos más, hay más necesidades que atender, que son todas distintas, hay más gastos a la hora de moverse con algún transporte y qué sé yo, ¿no? Y no porque el hecho de que sean dos niños hace que sean compañeros y que tengan un amigo permanente, lo que es fantástico, ¿viste? Porque a veces hay otros niños, pero a veces estamos los cuatro y ellos siempre están jugando juntos, sobre todo ahora que ella está un poco más grande, y eso finalmente facilita movernos. Hoy presentamos el libro en Pringles. Hoy presentamos el libro en Pringles, sí, a las 7:30. ¿Y qué transmite ese libro? A ver, contame un poco. Contarle a la gente, básicamente. Yo sé más o menos de qué se trata, pero... Dale. Mira, el libro se llama El otro río. Y creo que es un poco... una propuesta de mirar otras maneras de vivir en la vida que nos fue dada y de vivir la maternidad, de vivir la muerte, de vivir las necesidades, los otros y el mundo de otra manera. No es un libro que te va a decir que todo es blanco, todo es negro, hay muchas preguntas que quedan sin respuesta, muchas contradicciones. Pero sí es un intento de retrato de interno y externo de lo que he vivido en estos años. Yo he notado que me parece que particularmente más vos que Diego, hay capítulos donde ustedes agradecen muchísimo a diferentes personas que fueron el apoyo, el sostén para diferentes situaciones que supongo marcan muchísimo más en cuanto más delicada sea la situación, en cuanto más acuciante de pronto sea la necesidad y demás. ¿Eso también se traduce en el libro?
Sí, claro. Hay muchas partes del libro que habla, primero que habla de esa gente, dice sus historias, y después toda una reflexión acerca de a qué punto la gente que entra en el viaje de una manera u otra es la que hace el viaje finalmente. Y creo que es una de las razones por la que nos dan ganas de seguir moviéndonos, porque nos hace ver el mundo de una manera muchísimo más optimista y positiva, porque se encuentra finalmente, a pesar de todo lo complejo y lo cínico y lo duro que es este mundo, una especie de generosidad y de solidaridad innata en la gente que te da fuerza para seguir, ¿viste? Has conocido diferentes sociedades, ¿verdad?, en todo este trayecto. Sí. Si vos tuvieras que elegir una de esas sociedades como funcionamiento, como realización de sus miembros, como modelo supuestamente ideal para vivir, ¿por cuál te inclinarías? No. ¿O es demasiado compleja la pregunta? No, es que creo que no hay ideal y que todas las sociedades tienen sus fallas, tienen sus problemáticas, tienen sus injusticias. Hay filosofías, manera de ver las cosas que por ahí me atraen más que otras, pero así como sociedad, la construcción del hombre en grupo me parece que es algo extremadamente difícil y que en todos lados de alguna manera se logra y de otra falla. ¿Sos optimista respecto al destino de la humanidad? Yo no sé si soy optimista. Quizás, soy esa parte que te digo yo me despierta un cierto optimismo de pensar que existe por todos lados grupos humanos más genuinos y generosos y solidarios, y que mientras eso esté es algo positivo. Pero bueno. ¿Hubo momentos del viaje, del trayecto, de este periplo, en que por ahí pensaron en abandonarlo? ¿Hubo situaciones traumáticas, difíciles? Sí, hubo un momento en que pensamos en abandonar, varias. No siempre es fácil viajar y sí, hay momentos en que nos hemos encontrado muy cansados, muy fastidiados y con ganas de pasar a otra cosa. Lo que ha sucedido hasta ahora es que nunca fue en el mismo momento para los dos. Entonces uno sirvió de apoyo al otro. Sí. Claro. Creo que si hubiese estado sola o Diego solo, no hubiese durado tantos años. O sea, una especie de motor. Ahí se expresa precisamente la individualidad, ¿no? Sí. Que no a todos nos pega la misma situación. En el mismo momento. En el mismo momento, sí, claro. Sí. Bueno, pero evidentemente todo hace suponer que esto va a seguir. Un poco más, sí. Uh-huh. Sí, un poco más, sí. No sé cuánto más. Tenemos mucha ganas de hacer un viaje ahora por Argentina, volver a descubrirla un poco, mostrársela a los chicos, difundir un poco el libro, que más allá de un apoyo económico es también una necesidad mía de compartir esta experiencia, de descargarla de alguna manera, de hacerla otra. Y supongo que vamos a volver a Asia a terminar el viaje que estábamos haciendo, pero quizás después vamos a cambiar un poco de manera de operandis. Sí. ¿Qué te impresionó o qué sensación te da la cultura china, las formas de convivencia? Mira, nosotros vivíamos en un lugar un poco particular en China. Sí, me contó Diego. Sí. Bueno, entonces eso me hace ver las cosas de otra manera, porque era un lugar realmente alternativo dentro de la China. A mí me fascina cómo una sociedad que está en la destrucción permanente, porque desde el comunismo en que quisieron destruir absolutamente todo, desde las tradiciones, las religiones, a todo, a hoy, que es una especie de liberalismo desenfrenado en que también se la pasan destruyendo para construir de nuevo, y a pesar de eso
te digo que es a un punto de que te vas 2 meses de un lugar y no reconoces la cuadra donde vivías. O sea, es algo muy, muy fuerte en China. Sí, Cambio. Tiene una movilidad impresionante. A pesar de eso, logran conservar costumbres de cantos, de música, de tai chi en el amanecer, que las mantienen dentro de un espacio que se mueve permanentemente, que se destruye, que no se mantiene, que no se sostiene. Y eso es muy impresionante, cómo la cultura china logra sobrevivirse a ella misma y a esa especie de destrucción que hace. Bueno, por algo es milenaria, ¿no? Sí, es muy impresionante. Bastante distinto a lo que ocurre en India, en ese aspecto. Es distinto en el sentido que en India es muy impresionante cómo se mantiene la cultura también, pero está muy mantenida, no hay una cosa de destrucción, hay algo muy conservador, es todo lo contrario, ¿no? Entonces el mismo Estado mantiene eso, hay templos por todos lados, es increíble ver a qué punto en la India está presente lo místico, lo religioso y lo tradicional hasta el nivel de las castas, hoy en día es completamente real lo de las castas y todos los problemas que van alrededor de eso. Pero es con una sociedad que ella misma lo mantiene. En cuanto a la China lo destruye, pero la gente lo mantiene. Es como que no es el Estado lo que lo mantiene. Eso es lo... Sí, se entiende a través del enfoque un poco global de lo que hoy es el mundo, ¿no? Claro. Algo parecido ocurre en Rusia, donde en este momento, no sé si ha sido Rusia, sí, pero Rusia también tiene un planteo de situación bastante autoritario, donde, bueno, se han roto con muchísimas cosas de la tradición bolchevique, ¿no? Entonces, particularmente en India, ¿encontraste muchas contradicciones en esto de las castas dominantes, muy ricas, de vida muy suntuosa, y ciertas cosas que uno ve, no sé si promocionadas o no, de lo que pasa en China, del hambre, del abandono? En la India, ¿querés decir? En la India, perdón. En la India, perdón. Sí. Volviendo un segundo a eso de China e India, la otra vez estaba pensando, es que China intenta, no lo es, ser una sociedad más o menos horizontal. Hay gente extremadamente rica, pero no hay gente extremadamente pobre. Todo el mundo sabe leer y escribir, todo el mundo tiene vivienda, todo el mundo va a la escuela, y eso es muy impresionante también, con una sociedad de tanta gente. No hay villas, o sea, Volviendo a la India, sí, a nosotros viajamos en la India mucho en bicicleta, lo que hizo que vivimos mucho con la gente. Entonces, pudimos ver eso de las castas desde adentro, que es un drama individual permanente allá, porque las mujeres se casan con hombres que no conocen y se encuentran de un día para otro trasladadas a vivir en la familia de ese hombre bajo la autoridad de otras mujeres. Eso es terrible. Y después están todas las historias, cuento una en el libro, todas las historias de amores frustradas, de jóvenes que no pueden estar juntos por un tema de castas, ¿no? Y sí, es muy impresionante porque hay mucho desnivel, mucha injusticia, o sea, hay una pobreza extrema, y una riqueza asumida también, que se ve por todos lados. Y lo impresionante es a qué punto la gente lo tiene asimilado y aceptado por un tema religioso, por un tema de castas. No hay indignación. No hay una rebelión en masa como podría haber a lo mejor en otros lugares del mundo, en Occidente particularmente. No, hemos estado en casa de jóvenes más intelectuales que han estudiado dentro de las ciudades, que ahí sí se plantean la situación de otra manera y la quieren mover y intentan hacer algo. Pero en una gran parte del país hay una aceptación total de la situación tal como es, por un tema religioso. Ana, por ahí todavía en algunos cenáculos se habla de sexo débil y sexo fuerte, ¿no? Que es una antigüedad, ¿no? Naturalmente. Sí. Por ahí alguna de las oyentes que nos están escuchando dice, qué lindo intentar algo de eso, pero yo no podría, capaz que las dificultades me superarían. Entonces, un poco la pregunta que te hago es esta, ¿no? ¿Cualquier persona que tome la decisión puede hacer lo que vos hiciste? Sí, te voy a contestar, pero paréntesis, el sexo fuerte, sin lugar a duda, es el femenino.
O sea, eso está establecido, ¿no? Pareciera que sí. No, es realmente por el mundo muy impresionante ver a qué punto las mujeres asumen, además del papel de la maternidad, todos los papeles de mantener las tradiciones y además el trabajo. Es muy impresionante ver a qué punto las mujeres en el mundo laburan mucho más, o sea, le meten mucho más, o sea, le meten muchísima más garra que los hombres. Bueno, yo creo que sí, si te lo propones y si lográs superar los miedos que te habitan, podés hacer lo que querés con tu vida. Uno es el arquitecto de su vida, pero es una cuestión de superar miedos y prejuicios que uno tiene adentro, ¿no? Que por ahí te traban y no sabes lo que va a pasar. Si te lanzás a romper con todo lo que venís haciendo, inventás algo nuevo donde hay mucho menos guías para mostrarte el camino. Porque al hacer algo que nadie hizo antes o que muy poca gente hizo antes, estás todo el tiempo inventando y cuestionándote, ¿no? Pero si lo haces sin miedo, no hay razones para no poder hacerlo, ¿sí? O sea, cualquiera que tenga la intención de hacerlo, lo piensa, lo programa y lo puede hacer. Esa es la conclusión. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, por eso los mayores impedimentos no están fuera, sino dentro de nosotros, ¿no? Sin ninguna duda. Ana, ha sido un gusto dialogar contigo. Vamos a ir esta tardecita a la presentación de tu libro y espero que la gente se motive, bueno, con esta charla y con todo lo que ustedes también desarrollan a través de redes sociales y demás, pero ha sido un gusto conocerte realmente. Lo mismo digo, muchas gracias y si los esperamos a las 7:30 en el Teatro Municipal. Muy bien, muchas gracias. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.